El primer tema sería extracción por solventes. SX. El segundo tema es absorción más IX. Después tenemos... Bueno, en todos los temas hay cosas que son... ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Dónde estaba antes? Membrana. En todos los casos, recuerden que vemos conceptos, vemos un poco de teoría, modelos, vemos diseño y aspectos de operación. En realidad, diseño, pues destacamos y la última clase. Escalamiento, siempre está asociado al diseño y el escalamiento. Y acá tenemos lo que es operación. Acuérdense siempre de eso, operación. O sea, cuando en operación está, por ejemplo, el flooding en la torre de destilación. A eso me refiero a operación. En operación está el tema de tamaño de partículas. Tamaño de partículas. ¿Ya? Tamaño de partícula, en el caso de la lixiviación, es bueno porque mejora el área de transferencia, pero muy al achicarlo. Pero cuando es muy chico nos genera un problema de mezclado porque empieza a dominar la reología, ¿cierto? Como justamente nos describían los colegas de CEPRO y de BIPRO, que son dos compañías que dan soluciones y proyectos de ingeniería en torno a mezcladores. Y mezcladores también hablamos de lixiviación, de solución de sales y todo eso. Cuando hablamos de diseño y escalamiento, en realidad aquí también hay que ver la parte de equipos, tecnología. O sea, y tecnología hablamos de lo que se usa ahora, como por ejemplo lo que son los mixer settler, el extractor Chiver, ¿cierto? Una extracción batch que se puede hacer. Incluso un tema más conceptual. ¿Dónde voy a dejar esto? Lo que voy a comentar. En SX, algo más conceptual, vamos a hablar de las gotas huecas. Hollow drops. Hollow drop, gotas huecas. Usted tiene que ser capaz de leer un artículo, un paper, interpretarlo con todo lo que han aprendido de transferencia de materia, cuáles son las ventajas de un equipo. ¿Se entiende? Si no lo saben, estudienlo, porque esto que está acá es lo que voy a preguntar después. Entonces, no es tan solo lo que estudiaron, sino también lo que viene en el futuro, que están preparados para eso. ¿Ya? Dentro de ese SX también es súper importante entender como los rangos de operación, ¿cierto? Cuando son concentraciones ya a escala ppm, no conviene mucho el SX y nos vamos a intercambio iónico o absorción. Entonces, como una secuencia de, digamos, hay un diseño de proceso. O sea, quiero partir de un relave, puede ser un relave, un scrap electrónico y quiero recuperar, sacar iridio. ¿Cuáles son las etapas que tengo que hacer? Entonces aquí hablamos de un relave, o hablamos de scrap electrónico, celulares. Como de eso llego a, no sé, óxido de germanio, o llego a indio, metálico, lo que sea. ¿Cómo llego a un producto? Claro, no tiene un producto final, ¿cierto? Tiene que evaluar qué es lo que nos conviene partiendo de una materia prima. Entonces, dentro de este diseño de proceso está el flowchart o la ingeniería básica que llamamos. Creo que les pregunté algo de eso acá, ¿sí? Ingeniería básica, las cajitas, ¿se entiende? Ya, tengo las cajitas, ustedes me van a decir, necesito una etapa de primero repulpeo, sacar, si es que estamos hablando de un relave. Un relave sería repulpeo, se transporta la pulpa,
Podría haber una liberación mecánica, si que están las partículas muy gruesas y están ocluidas, liberación mecánica, después una liberación química, que es lixiviación, y después viene el proceso de extracción. Si la concentración es baja, le pondría IX, el IX que ya está concentrado, lo paso a SX, y el SX puede pasar después, un producto de 10 gramos litro, 20 gramos litro, puede pasar a un electrowinning o puede pasar a una cristalización. Eso es el diseño de proceso. ¿No? Entonces ustedes van a llegar con un mono. Pero yo les puedo preguntar, yo soy un inversionista, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago que eso sea real? ¿Me explico? ¿Qué tendría que hacer? Se implica tener muestras de laboratorio, hacer pruebas primero de molienda, pruebas de lixiviación. La lixiviación se hace a distintos pH y ORP. O sea, ustedes podrían también diseñar un experimento. Ingeniería básica y el diseño, experimento, puede ser laboratorio, que hablamos de un TRL, no me alcanza, TRL 3, 4 o 4, y después viene un piloto, que es un TRL 5, 6. ¿Ya? Esto significa un equipo continuo, una columna, un tarro. Lo otro significa test de laboratorios con análisis. Entonces ustedes me pueden decir qué es lo que tengo que hacer como experimento. Ya, se lixivia con distintas condiciones de pH y RP, buscar condiciones, por ejemplo. Después ocupo una resina de intercambio iónico, que puede ser también en tanque agitado, y después saco la muestra. Tengo la isoterma, ¿cierto? La isoterma de extracción. Después tendría que hacer prueba en columna. ¿Se entiende la secuencia de cosas? Todo a nivel de laboratorio. Con esa información después yo tengo que escalar para ver de qué porte está. Y aquí es súper importante entender, por ejemplo, cuando estamos en una lixiviación batch, estamos hablando que es un tarrito donde yo echo mi pulpa, súper baja la concentración, todo 5%, para que no tenga problemas de mezcla, y pruebo distintos pH y ORP. ¿Por qué pruebo distintos pH y ORP? Hay que darme curva, ¿cierto? Para disolverlo. Entonces, algunos funciona bien con el sello, condiciones, pero no es la misma para el neodimio. Entonces, cada cosa tiene distintas condiciones y es interesante porque podría ser una etapa selectiva. ¿Ya? Esta ingeniería básica que le acabo de escribir está en la propuesta de Branca. Piénsenle ahí que le mande. O al ayudante que le mande la propuesta de Branca. En la propuesta de tesis, de memoria. Entonces, una vez que uno tiene el batch, va a obtener curvas típicas, uno tiene el tiempo y va a elegir muestreo a intervalos que van con una progresión geométrica. O sea, aquí parten más cerquita, exagerando, ¿cierto? ¿Por qué es importante que sea progresión geométrica? Porque no saco nada con llenar de 10, 20 puntos si lo que yo estoy buscando es el plató final cuando se llegó al estado estacionario. Aquí puedo exagerar. Si yo sé que en 20 voy a colocar 40 minutos, o si una hora voy a colocar 5 horas, pero yo exagero la condición. Y aquí viene lo importante, que acá uno tiene la extracción, que la puede tener de 0 a 100%. Como salen los quizzes, por acá, 1, 2, en mix, va a haber un cinética. Va a haber un test de cinética, que están en los certámenes pasados, están en los quizzes, están las pautas. Entonces, si usted mira este gráfico, puede ser cualquier modelo, Klimper, capa ceniza, ¿ya? Pero uno siempre puede tener un estimado. Primero, lo que anda buscando para poder meter los parámetros es la conversión infinita, hasta dónde llega esta cosa. Entonces uno aquí sabe que llega a la extracción infinita, que puede ser, en este caso estoy inventando, 60. Y después viene el otro truco que, no sé si se lo había explicado, que es el 63,2. Y cuando uno tiene, de nuevo, el exponencial como que ajusta a todos, nos da un orden. Entonces uno siempre parte por lo más simple, el primer orden exponencial. Ahora, si es Klimper, si es con dos constantes, uno ya sabe dónde está parado para poder usar la planilla o estimar, ¿cierto? Como les explicaba, si esto tiene un modelo de la extracción infinita,
1 menos la exponencial de menos k por t, ¿cierto? Este igual la extracción en el tiempo, es este gráfico, 2 puntos, ¿sí? Que sería esta curva que a lo mejor no es exponencial, o sea, me queda corrida, voy a exagerar, ¿no? Estoy buscando esa precisión. Entonces recordar que cuando el tiempo es igual a 1 sobre k, aquí me queda menos 1. Cuento corto, al resolver esto, justamente me queda el valor 0,632. Entonces uno mirando el gráfico, diciendo, llegué hasta aquí 60, ¿cierto? Entonces 60 por punto 632, ¿cuánto me da? Al ojo como 36, ¿cierto? 35, o no sé, 36, uno lo calcula, ¿cierto? Saca el punto donde ha alcanzado, aquí me equivoqué en el 63, claro, a esa altura total se le multiplica por el 63,2% y me va a dar este valor que es el 0,632 del E infinito. Y justo este valor, si hacemos un suma aquí, este valor de tiempo, es un valor de tiempo, es 1 sobre k. Es decir, observando un gráfico en unos 10 segundos, yo me puedo dar cuenta inmediatamente de la cinética. ¿Estamos de acuerdo? Lo otro ya es la forma. Si tú sabes que la curva cinética, no hay que ser muy clever para eso, ¿cierto? Esa es la curva cinética, pero más o menos a lo mejor está. Pero si yo sé que parte así y se me va trancando abruptamente, es otro modelo. Si parte más lento y después se acelera y alcanza esto, ahí va a ser si es shrinking model, si es capa ceniza, ¿sí? Cualquiera de esos. Y el T a la N cubriría todos los posibles espacios, entendiendo. Y ahí yo les invito a que hagan un gráfico y exploren. O sea, generan esta ecuación, la misma exponencial, esta misma exponencial, pero coloquen T a la N. Vean qué pasa si es 0,5, si 1, si 1,5. Entonces ustedes van a ver inmediatamente que un gráfico con una N más chiquitito es así, parte rápido y después se tranca. Porque hay fenómenos difusivos y fenómenos resistivos. Si el N es más grande, va a aparecer una cosa extraña, va a aparecer como una S. Entonces, como para tener una idea un poquito más técnica, eso sería respecto de un test patch. Ahora, si quiero usar esta información para escalar en un equipo significa, sigamos el tema de lixiviación. ¿Sí? Ahí en ese gráfico, el modelo que estaba hablando, el que capa ceniza sería hacia abajo, ¿cierto? Lo mostré la clase pasada. Te invito a revisar el video. Y le mandé una planilla Excel con el ejemplo de cálculo. Así que no debería estar preguntando eso. Lo mandé hace 2 semanas. Vean. Está el Excel para que cambien el K, ¿cierto? Se ven los gráficos. Y está en la presentación pasada y grabado, está explicado. ¿Ya? Y conceptualmente quiere decir que la reacción va avanzando, pero como hay una resistencia, se empieza a parar. Eso es lo que empieza a ocurrir, se empieza a hacer más lento. Entonces, ese concepto es importante que manejen. Ya que nos pregunta, análisis de modelos. Conceptual de modelos. O sea, capa ceniza, shrinking core model, el T a la N, el modelo de Kelsall, ¿qué quiere decir? El efecto del tamaño de partícula, ¿cierto? Si bajamos el tamaño de partícula, la implicancia operación. Recuerden que esto es un problema ingenieril, pues claro, mejora, sería más rápido. Entonces, siguiendo un poco tu línea, en un modelo que tiene capa ceniza, con partícula de, no sé, típico de 300 micrones, típico caso de lisiviación del oro. Esto parte relativamente rápido y se empieza a hacer muy lento. Muy lento. Porque aquí partió lixiviándose, pero aquí se le forma una capa y aquí la misma partícula quedó completamente tapada con una capa de azufre o lo que sea. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Pero si ahora tengo el mismo material, háganlo usted en su cuaderno. El mismo material, pero si lo tengo a 20, dibujen eso primero.
Capa ceniza. Suman. ¿Qué pasaría si lo llevan a 10 micrones? Este es 300 micrones y 10% en peso. ¿Qué pasaría si lo llevan a 10 micrones y 5% en peso? Voy a colocar 3% en peso. Y 10 micrones y 20% en peso. Son esos tres casos. Caso 1, caso 2, caso 3. ¿Qué pasaría con el gráfico de extracción? Muéstrame el bonito. Qué buena pregunta. Vamos a pausear. Entonces, como le explicamos, con piedras grandes es como el pan de Pascua. Si usted lo corta por dentro, están las pasas, no se exponen, por tanto, este plató llega hasta acá nomás. Entonces, en el caso de las pilas DAM, 30%, el caso de las pilas de lixiviación, 60%, pero si usted muele a 20 micrones, tenemos el caso del 90% de extracción, liberación. No tiene que ver tiene que ver con la interfacial, pero no se ve en este plato de acá arriba. ¿Okay? Y lo más importante ya sería completamente exponencial. No hay formación de capa ceniza. Desaparece. Que queda ahí, queda totalmente expuesto. Entonces, esto es por liberación, ese momento es por liberación, y esta cinética K mayor es por lo que tú decías, área superficial, que proporciona algo sobre diámetro, pero además ya no se forma, no hay espacio por formar la cáscara. De ahí, si da vuelta, se sale, ¿no? Se forma y se sale al tiro, no forma una cáscara resistiva. ¿Y qué pasa después con 10 micrones y 20%? La verdad no sé. Pero mira, aquí lo que sí, a tiempo infinito, llega a tiempo infinito. ¿Sí? Entonces vamos a hacer aquí el caso. Este sería 10 micrones con un 3%, ¿cierto? O sea, no molesta la mezcla. Pero aquí molesta la mezcla, por tanto es muy lenta la transferencia. Muy lento. Sería, no sé, sería muy lento, porque no se mezcla. Entonces empieza a ser controlante por difusión, para que se meta entre medio. Sería una pasta que costaría mucho lixiviar, ¿cierto? Pero si yo lo dejo aquí, en algún momento, vamos a hacer un corte, va a llegar aquí a un, no sé, voy a inventar, 10 horas. Va a llegar muy lejos, llega a la extracción. Yo lo dejo y lo guardo para el próximo año, sin hacerle nada. Si pesco el frasco sin hacerle nada, sin agitar, se va a lixiviar porque está liberado, pero por un mecanismo difusivo. Aquí yo no alcanzo a generar un buen contacto entre el líquido y el sólido. Solamente va a ser una lixiviación difusiva, se va a mojar en el tiempo todo esto. Lo revolví y se moja y va gradualmente a salir a la fase líquida. ¿Se entiende? ¿Quién lo quiere hacer? No, la branca tendría que ser, pero se va de viaje. Porque podemos probar un frasquito con poquito mezclar y tirarle más, para ver en cuánto tiempo. Tengo polvo. Es que no se mezcla. ¿Cuál? ¿El 3? Se lixiga, si yo pesco mucho polvo y lo pesco en solución y lo dejo guardado 2 años, vamos a llegar a esta conversión infinita que es la misma que si tuviera menos porcentaje sólido, pero mucho más lento, porque el mecanismo que controla la lixiviación es transporte difusivo y el transporte de la solución a los intersticios, no se mezcla. Claro,
O sea, fíjate que el mismo tamaño, pero le inventé, pues le puse 20% de sol, no se va a mezclar. En realidad, 20 puede que funcione, pero 30 garantizado que ya no. ¿Ya? ¿Cómo es esto? ¿Dónde salió? Porque cuando uno analiza lo que hablábamos en el curso, la viscosidad aparente, por ejemplo, los circuitos de molienda, cuando uno tiene un 20% de sólido, ahí está la viscosidad, este para el caso de 10 micrones, 40 micrones, este para el caso de 300 micrones. Aquí en realidad no, 40 micrones ya el descobre. Se dispara así la viscosidad aparente. Por eso, operacionalmente, en las etapas de remolienda, yo no trabajo más de. O sea, la molienda funciona un 40%, el resto. Si yo tengo mucho fino y lo pongo en el circuito de remolienda, me genera ese problema. Eso es conocido. Ahora, ¿cómo uno tiene la nemotecnia para esto? Acuérdense que la viscosidad son contactos. Entonces, uno se vería mucho área interfacial de las partículas. Esa es la explicación. Entonces, aquí yo les podría preguntar, en este gráfico de acá, ¿cuál es la razón técnica de cuando hagan el gráfico? Primero tienen que entender lo que están haciendo. Y ahora, ¿cuál es la explicación? La explicación es que no logro una buena mezcla, no logro lo que hablábamos de capa límite. ¿Cierto? No se logra la capa límite. Porque ya es difusivo, es como. Mira, es que si tú trataras, mira el ejemplo que les queda simple, si tú trataras de disolver azúcar en polvo, coloca una cantidad de azúcar en polvo, poquitito, se disuelve instantáneamente, ¿cierto? Pero si ahora coloco una buena cantidad, un tercio de azúcar en polvo, y lo trato de disolver, se va a disolver eventualmente, pero me va a costar mucho. ¿Se entiende? Entonces la velocidad con que se disuelve. Evidentemente en ese ejemplo tenemos que considerar la saturación máxima. Estoy bajo la saturación. O sea, por ejemplo, la sal no podría pasar de un 3% eso que es la saturación. ¿Entiendes? Ya, eso tiene que ver con esto, con los efectos de las variables, análisis y conceptos de los modelos. Cruz, parámetros de operación. Ustedes son ingenieros e ingenieras, no tan solo científicos. ¿Sí? Tienen que hablar con los de ciencia y tienen que hablar con los de operación. Les contesto el tiro. En la presentación que vino, que tuvimos hartos problemas con la internet, todo lo que quieran, el que vino es un ingeniero químico de Pretoria, de Sudáfrica, y él no tiene ningún estudio de posgrado. Ha hecho planta. Porque también tenemos el otro profesor, el Richard Grenville, que él es doctor en mezclado y todo, y tiene otro enfoque. Entonces tenía estas cosas operativas. Entonces por eso digo que ustedes dos tienen que manejar las dos cosas, ¿ya? Que resuelven el problema en ingeniería. Vale. El tema del 100% de sólido va a ocurrir siempre, como que no se va a poder. Mira, a ver, es discutible. Porque cuando hicimos el proyecto de concentrados de zinc, el presidente de la compañía boliviana que nos contrató para hacer el piloto del equipo de 100 litros, un proyecto Porfo, tuvimos esta discusión y me dijo, no, yo vi en Vietnam un reactor autoclave con 40% de sol. Y no le creo. ¿Ya? Pero de la minería, yo sé que esto ocurre siempre. En el pool. ¿Ah? No depende del equipo. No, es que aquí, ¿qué es lo que está malo? Hablar de porcentaje en sólido. Siempre tenemos que hablar en fracción volumétrica. Siempre. Siempre. Si usted ve viscosidad en porcentaje de sólido, en las conferencias y todo, no, está mal. Siempre dice, porque te afecta mucho la densidad del material. Entonces, eso es para una densidad de un 3.2 de un mineral, que a lo mejor en el caso de Vietnam, que es oro, es distinto. El porcentaje en peso, está seguro que el porcentaje en volumen es más bajo. Se habría que convertir el porcentaje en volumen. ¿Ya? En el caso de la lixiviación de los tanques agitados, de, por ejemplo, la coipa de oro, que trabajan con una malla 60, material bastante grueso, 200 micrones, de ese orden. Ellos trabajan 30-35% son. Están como al límite. Más fino no les conviene. Ya, esto respecto al modelo cinético. Ahora, esto ¿cómo lo vemos? Voy a poner acá. ¿Cómo lo vemos en los tanques en serie? Entonces, estamos de acuerdo que esto ocurre en varios tanques en serie. Ustedes veían lo que yo les mostraba, los reactores autoclaves son 4, 5, 6. ¿Sí? En la clase del viernes,
También veían reactores autoclave que eran varios compartimientos. Entonces, ¿cómo uno parte de un equipito batch a varios tanques en serie? Son todos iguales por si acaso, pero me acompaña la digrafia. Entonces recuerden que para el tarro lo que estamos buscando es el volumen de reacción, ¿cierto? Volumen por reacción. Ahora el volumen que no es lo mismo que el volumen del estanque. El volumen de reacción, para llegar al volumen del estanque está las piezas y partes, está la fracción de gases, que es gas líquido, la fracción de sólido, ¿cierto? Uno se la tiene que jugar, que podría ser un 40%. O sea, este volumen de reacción dividido por 0,6 probablemente va a ser el volumen del tarro final. Entendiendo que el L sobre D también es un parámetro de diseño, 2,5, 4, incluso 6, los largos flacos son cuando ustedes tienen que inyectar el gas y como no saben hacer burbujas bien, necesita mayor tiempo de residencia, porque el tiempo de residencia depende de la velocidad terminal de la burbuja, entonces por eso un poquito más alto. El reactor, esto en una clase de diseño reactores, ¿sí? Pero quiero que entiendan, eso es el L sobre D, que es un dato conocido. Recordar siempre que hay un rebalsa acá, como ingenieros, y por si se expande no se le rebalsa, hay un volumen, o sea, el volumen que calculaste a eso, digamos, 10, 15% más cuando esta cosa se expande así, un sobredimensionamiento. En lixiviación hablamos entre 4 o 6 tanques, si 12 está malo, se equivocaron en algo, ¿ya? Tiene que ver con la cinética. Entonces aquí el escalamiento, cuando usted tiene el E infinito menos K por T, ese K y ese R, ¿cómo lo ve reflejado en el tanque en serie? Bueno, para eso tiene que hacer lo que llamamos una TTR, distribución de tiempo de residencia, ¿cierto? La distribución de tiempo de residencia, como lo revisamos claramente, en un solo tanque es así, LDT, ¿cierto? El EDT, distribución de tiempo de residencia. Esos son dos tanques en serie y en la medida que van a N tanque se parece más al flujo pistón. ¿Ya eso? También tienen que manejarlo conceptualmente. Si este es el caso, la conversión, ahora fíjense, no en el tiempo, en el tau, tiempo de residencia, es igual a este mismo infinito que sacaron de acá, que es fuertemente dependiente de la liberación. Por ejemplo, yo hice un experimento a 20 micrones, pero aquí lo hago a 40 micrones. Yo sé que necesitaría algún dato de conversión máxima versus, si no está, ¿cierto? No podría usarlo directamente. En este caso, si uno hace el modelo, llega a esto, sería K por tau, ¿es así o no? Sí. K tau, me equivoqué, ¿qué K tau n? Sí, porque el tiempo de residencia por estanque. Tau. Este es el tau total, para no confundirlos, de todo el proceso. Tau n, el tau por tarrito, 1 más K tau dividido en n y 2 elevado a n. Entonces la variable que estoy buscando, ¿cuántos estanques necesito? ¿Sí? Porque yo aquí llegué con una conversión, yo digo, ¿qué pasa si llego a un 80%? Y despejo y itero el número de estanques, y ya sé que está entre 4 y 6. ¿Se entiende? Eso me va a permitir, a partir de datos experimentales, llegar a un equipo industrial. ¿Ya? Eso también está explicado en una planilla, con los volúmenes y todo. ¿Estamos? Ya, entonces tengo que cubrir estas preguntas. Recuérdense, concepto, teoría, modelo, diseño, escalamiento, equipo, tecnología, operación. Por ejemplo, el efecto de la temperatura de la planta osmosis. ¿Estamos claros? ¿Qué efecto tiene? Es bueno, pero hay un límite. Intercambio iónico, o absorción, el parámetro que determina todo es la pérdida de carga. En esos dos ámbitos, ya sea en cambio iónico como en membrana, el enfoque es principalmente en la tecnología. A lo que hace la prueba. O sea, dime tú profesionalmente qué necesitas saber. O sea, primero entender que tiene una estructura química la resina que me permitiría ser muy selectivo, ¿cierto? Por factores estereométricos o el tipo de grupo funcional que estoy ocupando. Amina terciaria, ¿cierto? O un grupo sulfónico, ¿ya?
que hay una escala relativa de... ¿Qué tienes que hacer tú como para poder defenderte profesionalmente? Poder resolver problemas. ¿Cierto? No es para mí. ¿Sí? Yo voy a preguntarlo en las pruebas, pero siempre va a haber algo... Siempre hay una pregunta inolvidable. Pero son 5 puntos nomás que... ¿Estamos claros, no? O sea, tú tienes que empezar a preguntarte, ¿por qué vamos a ir para ese lado? No hay que preguntar nada marciano. ¿Ya? Eso es cosa. Debería entender cómo estoy usando los modelos también. ¿Sí? Les recuerdo que el miércoles la primera parte es más bien de conceptual, casi alternativa, casi cosas muy cortas, casi telegráficas, no se pueden hacer testamentos, ocupen el espacio que está escrito. Si están escribiendo más, porque está mal. Es súper corto. Y después en el bloque siguiente, que sería 3, 4, 5, que en realidad va a ser 3, 4 y se excede por si se quieren pasar, es la parte de